asiento. Hemos estado en un lindo estudio sobre momentos decisivos. Momentos en que al tomar nosotros una decisión, todo cambia. Nuestra historia es la acumulación de decisiones. Al principio, decisiones que otros tomaron por nosotros y decisiones que nosotros ya cuando tomamos el uso de la razón y la responsabilidad de nuestras vidas ante Dios, hemos tomado. Somos la suma, el resumen de esas decisiones. Y esas decisiones hacen nuestra vida hoy. En cada vida, en cada nosotros tenemos un propósito, un llamado de Dios. Y Dios tiene una decisión. Quieres que tú tomes una decisión especial hoy. Aquí hay jóvenes. Y no sé por qué el Espíritu Santo me guía a mí esta mañana a decir que hay jóvenes que tienen que tomar decisiones hoy para el beneficio del resto de sus vidas. Amén. Para un cambio, una transformación que va a ser de gran bendición a las mismas naciones. Profetizo eso sobre cada joven que está en esta mañana presente en ese auditorio. Qué bendiciones alabar y exaltar al Señor. Y hemos visto a Zaqueo, a Jesús cuando tuvo que estar en el jardín y tomar esa decisión sobre nuestra salvación. Y ver también después cuando Zaqueo decidió buscar a Jesús y lo que no sabía es que Jesús lo estaba buscando a él. Y vemos la decisión de Jacob de luchar con el ángel y lograr la victoria que él tenía con todos sus problemas que tenía personales, con todos sus prejuicios que tenía como persona. Y vemos todas estas decisiones. Hoy voy a abordar una vida que me apasiona a mí, la historia de este hombre, lo que él hizo para el Señor y quién era él antes y quién fue después. Y nos da a nosotros esa gran expectativa que Dios, si lo hizo con esta persona, lo puede hacer también contigo. Hay una diferente porción, porque Dios no repite. Dios no necesita otro David, amén. Dios no necesita otro Samuel. Dios no necesita a otro Mateo. Dios necesita allí a José, a Jorge, a Juan, a Luis, a Ricardo, para otras diferentes misiones que Él ya tiene destinadas para este tiempo y esta generación. Abran conmigo sus Biblias justamente en Hechos capítulo 9, capítulo 9, correcto. Hechos capítulo 9, y es un comienzo allí de la persona que voy a hablar hoy, nada más y nada menos que el gran apóstol San Pablo. Jesús fundó su iglesia y gracias a Pablo la podemos entender, porque la iglesia del Señor tiene sus variantes, es compleja. La iglesia del Señor es de mucha bendición, lo que llamamos iglesia, la congregación. Y es el apóstol Pablo que a través de sus 13 cartas nos estimula a nosotros a entender la importancia de amarnos, de cuidarnos a otros. Este hombre se dio todo por todo al Señor. Pero él, antes de darse al Señor, él como buen judío tradicional, nació en la ciudad de Tarso, que hoy es Turquía, es ese lugar. Y nació en esa ciudad de Tarso. Y Pablo creció con las tradiciones judías. Era de verdad judío de hueso colorado. Y cuando él empezó a ver que estaba creciendo una nueva, entre comillas, secta, que pensaban así los cristianos al principio, él empezó a perseguir la iglesia. Pablo nació como en el año 10 después de Jesucristo y falleció aproximadamente en el año 67. Implica que posiblemente él murió en unos 57 años. Pero cuando Pablo murió, él dejó un despliegue del conocimiento de la palabra a través del mundo conocido en ese momento, todo lo que es Asia Menor y todo lo que es parte de Europa. Y él llegó y entregó la palabra al Señor de tal manera. Él no tenía teléfono celular, él no tenía la tecnología de transportarse hoy en avión para un lado y para otro, la tecnología que tenemos hoy de transportarnos por Facebook por todas partes. No tenía nada de eso.
No tenía una iglesia con luces, con buena música, con músicos expertos y profesionales. Él no tenía esas cosas. Lo que él tenía era la llenura del Espíritu Santo y una pasión por predicar el Evangelio y predicar a Cristo resucitado y predicar la palabra de Dios donde él fuera. Y por eso Pablo fue quien fue, el gran apóstol de Dios que dejó a la iglesia una identificación y una expectativa de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Observemos su gran cambio. Un momento decisivo. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, lo trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no vio a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínense la vida de Pablo, un niño de una buena familia, porque él tuvo la oportunidad de ser enviado de lo que era antigua Antioquía, de lo que es Tarso. Fue enviado a Jerusalén ya de adolescente a estudiar. Y él estaba con lo mejor de lo mejor. Sería lo que sería la Universidad de Harvard hoy, sería la Universidad de Gamaliel. Y Pablo estudió las Escrituras, lo que sabemos nosotros del Antiguo Testamento. Él fue un fiel estudiante de las Sagradas Escrituras y tenía un gran celo por la tradición judía y por la ley. Y cuando surge el cristianismo, él no conoció directamente a Jesús, pero una cosa sí se sabe, es que en una ocasión Pablo empieza su relato más adelante en Hechos 6, cuando Esteban está siendo mártir y la gente que empieza a tirar piedra se empieza a quitar sus vestimentas y sus capas y todo, y los ponen a los pies del joven Saulo, quien después prefirió su nombre griego de Paulo. Y vino ese instante donde él tomó una decisión de viajar hacia Siria, hacia la ciudad de Damasco, a perseguir a los cristianos, y llevaba cartas y demás para atraerlos y llevarlos a hacerle pasar un mal tiempo en Jerusalén. Él iba con esa condición. Él iba persiguiendo la iglesia del Señor. Como nunca antes, amados, la persecución de la iglesia del Señor ha retornado. Parece que en los posteriores días va a ser así. Y es lo que está sucediendo en nuestros días. Esto de ISIS se levantó la noche a la mañana y hay muchos mártires alrededor del mundo en este momento, por los cuales tenemos nosotros que orar, continuar orando como iglesia y como familia. Pablo tenía esta percepción errónea de los cristianos y él los perseguía con toda su fuerza, apasionado por sus tradiciones, apasionado por la ley, y perseguía a los cristianos y tuvo este encuentro especial con el Señor. La pregunta es: ¿qué se va a requerir de ti para que cambies? ¿Espera que Jesús te tire de un caballo, te tire de tus 500 caballos que tiene tu BMW?
se requiere para que tú le des toda la atención necesaria al llamado que Dios te ha dado. Quizás tú seas una persona escéptica de la iglesia y de congregaciones y del cristianismo, y esté aquí por otras razones. Pero las que más critican terminan más sirviendo. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a una iglesia, y la iglesia cristiana se llamaba Iglesia sobre la Roca Houston. Muy parecido el nombre, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando pedían ofrendas y todo, yo no daba ni quería sacar mi billete. Y cuando empecé a darme lástima por la iglesia, empecé a sacar $5. Y yo decía por dentro, porque la iglesia tenía la cuenta en un banco donde yo trabajaba, y yo miraba los números y decía, esta gente, tal vez esto es otro negocio. Pero mire cómo Dios hace. Cuando tú piensas mal y criticas, y yo no consulté con nadie en esto, solamente con Jorge Cárdenas, porque lo peor es que usted murmure. Te caes en trampas de Satanás y te va muy mal cuando murmuras de lo que no conoces. Pero yo pensaba así, y un día me dijeron los pastores y los ancianos, queremos hablar con usted. Y dije yo, ¿y esto ya me leyeron la mente o qué? No tenemos un administrador en la iglesia financiero. ¿Le gustaría ser usted? Y yo, mamita, Dios mío, santo Dios, me destaparon. Después me di cuenta de las dificultades en que estaban. De ser un perseguidor y mal pensado de esa iglesia, vine a ser el administrador. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo cuando tú pones atención a la voz de Dios y viene la transformación y ese cambio. Dios tiene para ti grandes propósitos. Mire lo que hizo el apóstol Pablo. Sin tener la tecnología que tenemos hoy en día, sin tener todos los recursos que tenemos hoy en día, él en su tiempo dejó plasmado el evangelio a todo lugar que él fue. Y lo que me encanta de Pablo son ciertas palabras que él dijo de sí mismo. Palabras como Romanos 1:16, donde él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy en día hay personas que se avergüenzan del evangelio. Ay, mis papás son cristianos. Qué oso, ¿no? No saben que el evangelio es poder de salvación, poder de transformación, poder de cambio. El mejor cambio que le puede ocurrir, y el único cambio que le puede ocurrir a un ser humano para bien en todo el resto de su vida y la eternidad, es cuando acepta a Jesús como Salvador y empieza a caminar en Él y en la gracia de Dios y descubrir el gran cambio que Dios tiene para Él. Romanos 7, 24 y 25, el apóstol Pablo dice, él sabía de las guerras espirituales, él entendía lo que se me puso a mirarles a ustedes, las palabras de Pablo de sí mismo, lo que él escribió de sí mismo a través de las sagradas escrituras. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él entendió la lucha que todos tenemos. Pablo nos la describe, y Pablo no se hace exento de esa lucha, ni se hace tan santico, sino nos describe que es una lucha que tenemos diariamente, que tenemos que tomar nuestra cruz diariamente y luchar con eso que se llama pecado y vivir para la gracia de Cristo Jesús. Él lo entendía. Y escribió textualmente, miserable de mí. Qué palabras tan fuertes. Lo que me encanta a mí del apóstol Pablo son sus expresiones, son sus declaraciones tan fuertes que él usaba. En Romanos 8:37 nos dice él, para los que lo seguimos a Jesús con toda nuestra pasión y con todo nuestro ser, él nos dice algo muy lindo, muy claro. Ante todo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Cualquier cosa que esté pasando usted, recuerde que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todas las cosas. Si estás pasando por dificultades en alguna área de tu vida, ante todas las cosas eres más que vencedor.
Si te están diciendo malas noticias de tu trabajo, ante todas las cosas eres más que vencedor. Si te están dando malas noticias de tu salud, ante todas las cosas eres más que vencedor. Si hay una situación con tu hijo, con tu nieto, con alguien que tú amas y estás preocupado, ante todas las cosas eres más que vencedor. No importa lo que esté pasando, recuerda que eres más que vencedor. Y esas palabras las expresaba el apóstol Pablo de tal manera, con tanta fuerza y ímpetu. Y él dice cosas como: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que si sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Como él, a través de las Escrituras, demuestra cada vez más que este hombre no tenía ningún temor a la muerte. En el tiempo de él se transportaba de lugar a lugar donde habían ladrones, delincuentes, gente malandros que le hicieron daño. Inclusive varias veces tuvo problemas él con ese tipo de encuentros, y sin embargo Pablo continuaba predicando el evangelio y no le tenía temor a morir. El único temor que tiene usted a morir es no cumplir su misión. Yo una vez iba en el auto y usted era un pastor que es loco por Jesús y para Jesús. Soy apasionado por él. Y de verdad, amados, quiero decir una pausa. No van a predicar, pero lo siento en mi corazón decirle: ustedes aquí son todos muy amados. Oramos por sus vidas, por su negocio, les amamos de verdad de corazón. No los molestamos, no están llamando cada ratico ni nada de esas cosas, pero les amamos, les amamos, les amamos. Y cuando el apóstol Pablo habla de esto, que si vivimos para el Señor, él no tenía temor a la muerte. Y una vez yo iba manejando y pegué un grito en el carro y dije: no me va a extrañar ni nada de eso, sino un grito así: Señor, no me saques de esta tierra hasta que cumpla tu misión. Porque todos tenemos un propósito y una misión que cumplir. No se va a esta tierra. Mire, hay cosas que son extraordinariamente reales. La primera realidad es que la vida es un regalo. La segunda realidad es que la vida es corta. La tercera realidad es que tienes un propósito en esta vida de parte de Dios. Y la cuarta es: ¿vas a ser obediente o no? Tú decides. Entonces, si nosotros vemos cómo Pablo no tenía ningún temor y cómo seguía al Señor Jesús, él dice en Romanos 15, si no dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo. Qué linda enseñanza de parte de mi amado apóstol Pablo. Todo lo que él conoció en su tiempo lo llenó del Evangelio. ¿Qué estás haciendo tú? Dice 1 Corintios también, habla él una vez más, dice estas palabras tan hermosas. Es que el Pablo tenía unas palabras tan fuertes, tan hermosas de sí mismo. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando Pablo se paraba en un lugar a predicar, cosas grandes pasaban. Y él tocaba a otras generaciones. Tenía a Timoteo con él y a otras generaciones. Inclusive una vez estaba predicando él y Pablo se extendía. Hoy en día todo el mundo está viendo el reloj. Ya que hora son, ya es hora de irnos y están pendientes. Pero Pablo se extendía. Hasta una vez de madrugada se extendió y estaban en una azotea escuchándolo predicar. Y un joven, creo que tocaba los tambores. No sé qué hacía el joven. Pero el joven se durmió. Y se cayó al tercer piso. No se preocupe, no se descocó. Pablo bajó y lo revivió. Oró por él, revivió. Cuando Dios respalda a un hombre de Dios, lo respalda en todo aspecto. Qué belleza como Pablo
decía las cosas y las maneras que decía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Pablo tenía mucho temor y reverencia a lo que Dios le había dado. Sí, tuvo un encuentro poderoso, pero muchas veces Dios ha bendecido gente, Dios le ha mostrado su fidelidad, Dios ha hecho milagros, prodigios, señales, y las personas después de un tiempo se olvidan y siguen con la queja. El aire acondicionado no está muy bien, el parqueadero no es suficiente, las luces no estuvieron tan bonitas hoy, la alabanza sí estuvo bonita, la predica más o menos. O sea, tanta queja que hay. Yo he hablado hoy con las parejas, dijo, el problema más grave que hay en un matrimonio es cuando alguien se casa con un egoísta, porque no hay campo en un matrimonio para un egoísta. El matrimonio es para compartir. No hay campo para egoísmo, porque se hace mucho daño. Él dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Pablo decía esas palabras tan fuertes de sí mismo. Él entendía que todo era lícito. Imagínense en el tiempo de Pablo lo que él encontraba en una ciudad. Cuando él entraba a una ciudad en Corintio, cuando él entraba por allá en Chipre y otros lugares donde estaba en el Imperio Romano. El Imperio Romano siempre tenía una plaza y tenía un grande coliseo para deportes y demás, y gladiadores y todo. Y también tenían un lugar de baños de sauna público. Y ahí se hacían actos que ni se pueden describir. Ese era el tiempo que vivió Pablo. Y él entendía esto claro. Y él decía, para mí todo es lícito, pero no me dejo dominar de nada. ¿De qué te está dejando dominar? ¿Qué cosas están dominando tu vida? Ten mucho cuidado con tantas cosas que pueden dominar y dañar tu vida. Pablo mismo decía que él trabajaba duro. Y trabajaba duro por el evangelio, y decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entendía, y él estaba totalmente entregado al servicio del Señor, y entregaba su cuerpo al servicio, con caminar distancias, con pasar a veces por hambre, a veces pasar por ayunos y otras cosas, simplemente por la pasión que tenía de predicar las buenas nuevas. Mira lo atrevido, de una manera bonita, que fue Pablo. El único de los apóstoles que se atrevió a escribir estas palabras: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque él caminaba con integridad. Y el que camina con integridad es merecido de ser seguido, como lo hizo el apóstol Pablo. No creo que muchos hombres puedan decir, oh, sea imitador de mí, seguidme como yo soy a Cristo, inclusive a su siervo. Yo tengo mucha preocupación de decir algo por el estilo, pero Pablo sí lo decía porque estaba totalmente consagrado al Señor. Él evitó casarse, él no tuvo hijos, posiblemente no se sabe más de su vida, pero una cosa sí, era un hombre que se entregaba al servicio del Señor totalmente. Muchas veces en la iglesia hay gente soltera y están contentos, y uno empieza, bueno, Fernando, ¿cuándo te vas a casar? Y están contentos así. Porque el servir al Señor no es cuestión del estado civil, es cuestión del estado del corazón. El Señor Pablo nos dice también de su vida, lo que él vivió, lo que él sufrió por el evangelio. Él dice, de los judíos 5 veces él recibió 40 azotes. Multiplica 5 por 40. Menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Ustedes no han visto en el día de hoy cómo en pueblos justamente de Medio Oriente, cómo azotan a las mujeres y también a hombres? Hace poco vi un video de 2 jovencitos que se iban a casar y se comieron el pan antes del matrimonio. Y públicamente en Indonesia
los agarraron los imans y le dieron una muenda a él y a ella de palo de vara terrible. Dice, 5 veces fui azotado, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él no estaba preocupado por sí mismo y por sus batallas y sus dificultades y sus adversidades. Él estaba preocupado por la iglesia del Señor. ¿Quién enferma? Y yo no me enfermo. Hoy en día todo el mundo ya me enferma en la iglesia. Tenemos que orar, hay que pedir por sanidad. Amén. Lo estoy viendo desde aquí, pastor. El que me está viendo ahí y no estaba medio enfermito, ahora yo venir aquí para ser sano completamente. ¿Quién enferma? Y yo no me enfermo. ¿Y quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Cuando Pablo tuvo una situación que un agente de Satanás le dio una bofetada y le dejó un aguijón y no se le iba esa marca, no se le iba por nada, y le pedía a Dios, Dios, quítame esta marca, quítame este aguijón, no puedo más con esto, Señor, haz algo. Y siendo el apóstol Pablo, el hombre que hizo milagros, que predicaba el evangelio, que estaba totalmente dedicado a Dios, alma, vida y corazón, en todo lo que él tenía lo daba para el servicio del Señor, el Señor le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es que me quitaron el de allá de arriba, el que tengo siempre yo, que me ayuda. Siempre hay sorpresas, ¿verdad? En la iglesia. Amados, Pablo reconocía, aún a pesar de las debilidades que él estaba viviendo, descansar en la gracia de Dios. ¿Por qué somos tan quejumbrones? ¿Por qué siempre estamos quejándonos de una cosa, de otra? A veces insignificante. Pastor Gueo me mandó, y al final vamos a orar por un señor que tiene 42 años, lleva 7 años peleando contra el cáncer, tiene 2 niños, uno de 9 y otro de 7, y el niño de 9 pidió que por favor todas las iglesias oraran por un milagro por su papá, porque le dieron pocos días para vivir. Yo me hago una pregunta fuerte. Si Pablo entrara a esta iglesia, ¿la reconocería como una iglesia cristiana? Es una pregunta. Yo no tengo la respuesta, Dios la tiene. Que cuando la iglesia no habla de las sillas, ni el techo, ni de las luces, hablo de usted y de mí. Como él comenzó la lucha, el esfuerzo, la tenacidad por predicar el evangelio, y hoy que la iglesia está llena de recursos, vemos que la gente se queja por cosas insignificantes. Pablo entendía este concepto, y es más, él entendía vivir cada día para el Señor, y él es el que dijo: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Para quién vives? Iglesia, ¿para quién vives? 2 personas viven para Cristo, los demás están ausentes. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. ¿A qué te llamó el Señor? Pablo, inclusive, aún en la cárcel, no dejó de ser productivo. Continuó escribiendo cartas, y dejó cartas elaboradas muy lindas, pastorales y cartas para la iglesia. Él pudo decir algo bien fuerte en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados, les voy a dar algo que hay que vivir, y no sé si es por mi edad o qué, pero yo vivo de esta manera. Mi esposa es testigo que aquí está presente y me conoce bien.
Vivo cada día como si fuera el último. Estoy por terminar un proyecto, pido mucha oración. Porque va a tomarme una semana que me voy a esconder y no me van a poder llamar ni textear ni nada. Pero ustedes les digo y siguen lo mismo. Les digo, el lunes necesito descansar. Pastor, no se olvida. El lunes déjeme descansar. Pongo mi teléfono y lo escondo. Y no estoy quejándome. Porque Pablo no se quejaba. Simplemente digo una observación. Porque tengo que terminar un proyecto muy importante que Dios ha puesto en mi corazón. Para el beneficio de matrimonios. Pero Pablo entendía este concepto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando usted le quita el temor a la muerte y dice, voy a hacer lo que tengo que hacer por el resto de mi vida, lo que me quede voy a hacerlo bien y lo vas a hacer para el Señor. Tu vida cambia, tu mente cambia, tus situaciones cambian, tus recursos cambian, porque el Señor, el que tiene visión, le da provisión. Pablo todo lo entregó por Cristo. Volteen a Filipenses por un segundo. Filipenses, capítulo 3. Aquí hace un discurso en esta carta del apóstol Pablo que es bien para todos nosotros. Un discurso que nos anima a nosotros a continuar la meta trazada del Señor para cada uno de nosotros. Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que era ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas estas cositas que él tenía pendientes, que podía tener orgullo. Oh, yo vengo de sangre azul. Fariseo de fariseos. Estudié bajo Gamaliel. Y dice, todo esto, estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, hombre de Dios, termina cuando él escribe una carta a su pupilo Timoteo y termina con unas palabras poderosas de todo lo que él escribió y hace un cierre especial de su vida, anticipando que iba a ser mártir. En el tiempo de Nerón iba a ser decapitado. Y él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Note, no ha peleado con la suegra porque no tenía, sino ha peleado la buena batalla. He acabado la carrera.
he guardado la fe. El gran apóstol Pablo, con su integridad, fue radicalmente transformado, totalmente entregado, enfocado hasta su muerte. El apóstol Pablo cumplió su misión. La pregunta es, ¿y tú? ¿Dónde están tus excusas? Dios no necesita otro Pablo. Es más, imposible ponerse unos zapatos de Pablo. Perdón, las sandalias. O si caminaban a veces descalzo o sin caminar, con zapatos o sandalias. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Quejándote? ¿Culpando a otros por tus limitaciones? ¿Aferrado a un pasado que quizás te dolieron? Y piensas, si mi papá no hubiera hecho lo que me hizo, si mi mamá no hubiera hablado como me habló, si mi maestro, y continúa la lista de gente que se está todavía molesto, ¿cómo puedo seguir adelante sin abandonar ese pasado y entregárselo al Señor? Hoy Dios te está llamando. Pablo, lleno del Espíritu Santo, podía decir textualmente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él fue el que escribió: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu dolor? Se olvida la muerte en el poder de Cristo Jesús. La vida es breve. Hace poco perdí mi suegra. Karim es su mamá. Elisa ve a su hermano y después a un primo. La vida es un regalo. La vida es breve. Y cada día tiene una misión. Pablo, a los 57 años, dejó un legado a su generación y al resto de generaciones hasta el día de hoy. No se quejó. Nos entregó sana doctrina y conducta dentro de la iglesia. Si las cartas de Pablo, si hay locos en la iglesia, porque los hay, sin las cartas de Pablo estaríamos muy mal. Si usted cree que hay denominaciones, sin las cartas de Pablo hubiera sido sectas por todos lados. Pero él, a pesar que perseguía a la iglesia y tuvo ese encuentro con Jesús, no se aferró a solamente ese encuentro, sino que él vivió una vida consagrada para el Señor. Y siempre que donde él iba, lo primero que hablaba era cómo Jesús lo había cambiado y le había transformado. Y Dios lo usó, dijo: apártame a Pablo, porque es necesario para mí, para que a los gentiles y a reyes lo tengo apartado. ¿Sabe que Dios te tiene apartado a ti? O apartada para ser el gran padre de quizás una persona que va a hacer cosas grandes, para ser esa abuelita especial. Todavía hay cosas que hacer en tu vida. No te rindas, no desmayes. Entiende el propósito que Dios tiene para ti, porque hay momentos decisivos. Este es un momento de decisión. Este es un momento de decisión. Todo cerrado, todo rostro agachado. Hoy no importa si tú estás de visita, si tú eres un simpatizante, estás aquí por otras razones, pero si Dios te ha hablado hoy,
venga a Cristo, ven al Señor. Hoy es el día de tu cambio, hoy es el día de tu llamado, hoy es el día de tu transformación.